Hola a todos y a todas, mi nombre es Denise Beisetes, soy licenciada en nutrición, graduada de la Universidad de Buenos Aires y me toca brindar la clase de estructura de hidratos de carbono, así que espero que les sea de mucha ayuda. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la presente clase? Por un lado, vamos a abordar las generalidades de este tipo de macromoléculas, la clasificación de los glúcidos, también vamos a abocarnos a lo que es la isomería, específicamente relacionada con los hidratos de carbono, que son los mono, di, oligo y polisacáridos de interés biológico, cómo se van a ciclar estas moléculas, cómo se enlazan entre sí. También veremos qué son los homo, los heteropolisacáridos, son funciones y estructuras químicas, y también vamos a hablar de lo que es la fibra dietética, ya que muchos componentes de la fibra son carbohidratos. Vamos a empezar definiendo qué son los hidratos de carbono. En la bibliografía los podemos encontrar también como otros sinónimos, carbohidratos o glúcidos. Sepan que nos estamos refiriendo al mismo grupo, o sea, son sinónimos, y la principal función es ser proveedores de energía. Por eso tenemos en los dibujos, tenemos personas corriendo, hay la energía que nosotros requerimos para poder pensar, para poder saltar, correr, para que muchos órganos y sistemas de nuestro cuerpo puedan funcionar, requerimos energía y hay un glúcido específicamente, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, que es el encargado, el gran encargado de brindar energía. En una alimentación saludable, aproximadamente el 50 al 60% del valor calórico total lo brindan los hidratos de carbono. Esto lo podemos traducir en gramos, entre 200 a 300 gramos, siempre teniendo en cuenta que cada individuo puede tener necesidades diferentes. Químicamente están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno, son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, dependiendo de qué hidrato de carbono estemos hablando. Lo que los caracteriza es que tienen muchos grupos oxidrilos y pueden tener también grupos funcionales o aldehídos o cetonas. Son sustancias reductoras, principalmente en medio alcalino. Los responsables de que sean reductores son los grupos aldehídos cetonas, y esto tiene importancia al nivel de laboratorio, ya que gracias a estos grupos que pueden reducir, los podemos identificar en el laboratorio y también analizar. Vamos a clasificar a los hidratos de carbono. Bueno, esto va a ser de acuerdo a la complejidad de la molécula y al grado de hidrólisis. Por un lado tenemos las estructuras más pequeñas y simples, que son los monosacáridos, los cuales no pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños, son la estructura más pequeña. Después tenemos en segundo lugar los disacáridos, que ya como lo dice el nombre, di es 2, y es la unión de dos monosacáridos. Después tenemos los oligosacáridos, que son entre 3 a 10 monosacáridos unidos. Esto también va a depender de la bibliografía, pero bueno, nosotros nos guiamos por el libro blanco y consensamos que es ese tamaño. Y los polisacáridos es cuando son, digamos, estructuras de mayor tamaño, de mayor peso molecular, y suelen tener más de 10 unidades de monómeros. Así que en eso se basa la complejidad. O sea, cuando hablamos del grado de hidrólisis, los monosacáridos no los podemos hidrolizar porque es la molécula más pequeña. Los disacáridos sí, por hidrólisis nos dan 2 monosacáridos. Los oligosacáridos nos pueden dar por hidrólisis de 3 a 10 monosacáridos, y los polisacáridos, como son estructuras de alto peso molecular, pueden darnos, no sé, 50, 40, dependiendo del tipo de polisacárido que estemos hablando. Vamos a ir por los monosacáridos, que son los glúcidos de estructura más pequeña, ¿no? Los que no se pueden hidrolizar. Están formados solo por polihidroxiacetona o polihidroxialdehído. Suelen tener el sufijo osa, y eso tiene que ver con que sean aldosas o cetosas. Por ejemplo, la glucosa es una aldohexosa,
La fructosa es una cetohexosa, bueno, lo vamos a ir viendo. Número de carbonos, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, se designan por combinación entre la función y el número de carbonos. Lo que dijimos, por ejemplo, si es una función aldehído y tiene 6 carbonos, va a ser una aldohexosa, o sea, se combina de acuerdo a la función, si es para el grupo funcional, si es cetosa o aldosa, y también el número de carbonos. La fructosa tiene, por ejemplo, tiene 6 carbonos y su grupo funcional es la acetona, entonces va a ser una cetohexosa. Ahora igual vamos a ver con más detalle. Son solubles en agua y esto, digamos, el responsable de esta propiedad son los grupos oxidrilos que tienen, son moléculas muy solubles y muchos de ellos tienen sabor dulce. Bueno, en esta diapositiva vemos un poquito lo que les estaba comentando anteriormente, cuáles son los monosacáridos de interés biológico y cómo se nombran, ¿no? De acuerdo a la cantidad de carbonos y su grupo funcional. Entre las triosas, las más importantes son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Bueno, tenemos como el gliceraldehído sería una aldotriosa y la dihidroxiacetona sería una cetotriosa. Con respecto a las pentosas, o sea que tengan 5 carbonos, tenemos a la ribosa, que es una aldopentosa, o sea, la ribosa que es tan importante a nivel biológico porque forma parte del ADN. El ARN tiene 5 carbonos y su grupo funcional es un aldehído. Después, como aldohexosas, o sea, 6 carbonos y grupo funcional aldehído, tenemos a la glucosa, a la lactosa y la manosa. Y por último, a la cetohexosa, o sea, 6 carbonos y grupo funcional cetona, tenemos a la fructosa. En la siguiente diapositiva vamos a observar a 2 triosas. Por un lado, el gliceraldehído, que podemos visualizar en el carbono 1, que tiene el grupo aldehído, y son 3 carbonos. Y la dihidroxicetona, que está hacia la derecha, también es una triosa, o sea, son 3 carbonos, pero el grupo funcional se va a encontrar en el carbono 2, que es la acetona. Es una estructura, aquí lo encontramos con una estructura abierta, lineal, y lo que podemos observar en el gliceraldehído, ya para mencionarlo, es la presencia del carbono quiral que está ubicado en el carbono 2, o sea, debajo del aldehído. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que ya nos demos una idea que el carbono quiral es aquel carbono, también se le llama carbono asimétrico, es aquel carbono que está unido en sus 4 valencias a átomos o grupos atómicos diferentes. Vamos a continuar con el siguiente monosacárido, que es la glucosa. La glucosa es una aldohexosa. ¿Por qué aldohexosa? Porque tiene en el carbono 1 un grupo aldehído y son 6 carbonos. Vamos a hallar también, yo se los menciono porque después cuando veamos isomería lo tienen que reconocer para poder entenderlo. El carbono, ¿cuáles son los carbonos quirales o asimétricos? Que dijimos que eran los que estaban unidos a átomos diferentes. El carbono 2, el carbono 3, el 4 y el 5 son los 4 carbonos asimétricos o quirales que presenta la glucosa. Bueno, la glucosa también se la llama dextrosa. ¿Por qué? Porque a nivel de su isomería óptica tiene propiedades dextrorotatorias, lo vamos también a ver en un ratito. Y es importante porque es el principal combustible celular, o sea, las células lo utilizan para poder obtener energía a partir de esta molécula. Es el más abundante en forma de monosacárido. ¿Por qué? Porque
lo obtenemos en la sangre con el nombre de glucemia, o sea, la glucosa en la sangre se le llama glucemia y se encuentra libre en la sangre. ¿Por qué? Porque tiene todos estos grupos oxidrilos que hacen que esta molécula pueda interactuar con el medio acuoso, o sea, pueda formar puentes hidrógenos con el agua. También lo vamos a hallar formando parte de disacáridos, como por ejemplo la sacarosa, oligo y polisacáridos, como por ejemplo el almidón. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, la glucosa la podemos encontrar libre y también la podemos... ¿Qué sucede con la fructosa? La fructosa también tiene 6 carbonos, es una hexosa, pero en vez de grupo aldehído tiene grupo cetona, entonces es una cetohexosa. El grupo cetona se encuentra en el carbono 2. Entonces, ¿cuántos carbonos quirales va a tener la cetona? Bueno, en el caso de la cetona va a tener 3. Van a ser el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Si visualizan, el 1, el 2 y el 6 no son quirales porque acá, por ejemplo, en el 6 se repite el hidrógeno, o sea, tienen que estar las 4 valencias, tienen que ser las uniones diferentes con otros compuestos. En el carbono 1 tampoco, hay 2 hidrógenos. En el carbono 2 tampoco, porque el carbonilo es un doble enlace con el oxígeno. ¿Dónde encontramos la fructosa? La encontramos como monosacáridos en frutas, en la miel, como así también formando parte de disacáridos como la sacarosa, que es la unión de la fructosa con la glucosa. Antes de continuar hablando de carbohidratos, quiero darle una partecita de la clase a esta temática, lo que es la isomería, ya que es un tema bastante tedioso, difícil de entender, así que lo que quiero que se lleven de esto son generalidades aplicadas a lo que después en la profesión vamos a escuchar. ¿Qué es la isomería? La isomería, los isómeros son compuestos que son diferentes, pero que presentan la misma fórmula molecular. Los monosacáridos presentan isomería, pero presentan un tipo de isomería que es espacial, por eso se lo llama estereoisomería. Para ello tenemos que entender cuál es el concepto de luz polarizada. Este es un haz de luz ordinario, un haz de luz no polarizado. ¿Qué significa? La luz ordinaria va a vibrar, tiene millones de vibraciones en diferentes planos, en planos infinitos. La idea es que este tipo de luz convencional, cuando pasa a nivel del laboratorio por un polarizador, que es un aparato, no importa, esto es muy de laboratorio, lo que hace este polarizador o polarímetro es absorber todas estas miles de propagaciones de la luz, estas vibraciones, se absorbe todas y solamente va a dejar pasar una, que es esta, que se llama luz polarizada. ¿Qué sucede con la luz polarizada y los carbohidratos? Bueno, eso es lo que se llama isomería óptica, estereoisomería, es un tipo de estereoisomería, isomería espacial. ¿Por qué hablamos de isomería espacial? Porque los carbohidratos no es que son grupos planos, sino que ocupan un lugar en el espacio y aparte presentan carbonos quirales o asimétricos, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, para que se dé este tipo de isomería óptica, los componentes, las sustancias, tienen que tener un carbono quiral. Y los carbohidratos, los monosacáridos principalmente, tienen esta característica de presentar carbonos quirales. ¿Qué sucede? La luz no polarizada o luz ordinaria, dijimos anteriormente que cuando pasaba por un polarímetro, este polarímetro absorbía todas las vibraciones de luz y solamente quedaba una. Bueno, estos son los diferentes planos de luz, se absorben todos, quedando solamente uno, que es este que está acá, que es la luz polarizada.
Y acá nos vamos a encontrar con una solución de monosacárido disuelta en agua. Hagámoslo sencillo, la glucosa, que es el principal y el que se encuentra en mayor concentración en el medio. ¿Qué sucede con esta luz polarizada y la solución de glucosa? Bueno, la glucosa, como dijimos, tenía varios carbonos quirales. Cuando la luz polarizada incide en ese compuesto, en esa glucosa que tiene carbonos quirales, esta glucosa puede hacer que la luz polarizada gire, o sea, la hace rotar, hace que su plano de luz gire. En resumen, lo que a nosotros nos interesa, si ese plano de luz polarizada gira en sentido de las agujas del reloj, se lo va a llamar dextrógiro y se le va a asignar el símbolo positivo. En cambio, si va en contra de las agujas del reloj, se le va a llamar levógiro y se le va a asignar el signo negativo. Entonces, cuando nos encontremos con glucosas que sean dextrógiras, nos vamos a dar cuenta porque se le va a poner un signo adelante que es positivo, se le va a encontrar como más glucosa. Eso significa que esa glucosa es dextrógira. Y si la glucosa llega a ser levógira, o sea que rota esta luz polarizada en sentido opuesto a las agujas del reloj, la vamos a encontrar a esa glucosa con el signo negativo, o sea, menos glucosa. ¿Por qué es importante esto a nivel biológico? Porque la glucosa a nivel biológico es por excelencia tiene propiedades dextrorotatorias, es dextrógira. De hecho, se la llama dextrosa por estas propiedades dextrorotatorias. ¿Por qué también hice distinción de eso? Porque nos vamos a encontrar con otro tipo de isomería, que también es una isomería óptica, pero en este caso nos encontramos con compuestos que son enantiómeros, o sea que son imágenes especulares, imágenes espejo. Imagínense que aquí en el medio yo pongo un espejo, acá tenemos el compuesto gliceraldehído. Este gliceraldehído es positivo, o sea, cuando la luz polarizada incide en una solución con gliceraldehído, va a hacer, este monosacárido va a hacer que esa luz polarizada rote o sea, hacia el sentido de las agujas del reloj y se le va a poner positivo. Y en este caso va a ser negativo, o sea, este va a ser levógiro. Pero son opuestos, como este gira hacia la derecha y este hacia la izquierda, quedan como imágenes en espejo. También, comúnmente en esta estructura podemos encontrar en la literatura que se llaman D y L, como sinónimo de positivo y negativo. Pero ¿por qué? Porque justamente como tiene solamente un carbono quiral, cuando el carbono quiral, el oxidrilo va hacia la derecha y el otro opuesto va hacia la izquierda, también nos queda como una imagen espejo. Pero en realidad lo que tienen que tener en cuenta es que los enantiómeros son isómeros ópticos y que son imágenes en espejo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo mismo, son como también hacen una analogía con las manos, con la mano izquierda y con la mano derecha, y como si estuvieran en un espejo. Se dice que estas estructuras, justamente como están en espejo, no se superponen. Cuando hablamos de la diastereoisomería, y este es el último concepto que les doy, no los molesto más, nos tenemos que fijar también en carbonos quirales, pero esto no tiene que ver con la isomería óptica, o sea, no tiene que ver con la luz polarizada, sino que tiene que ver simplemente cómo es la ubicación del oxidrilo del carbono quiral más alejado del grupo funcional aldehído o cetona. En el caso de la glucosa, el
el oxidrilo, perdón, que está más alejado, o sea, que tiene carbono quiral, por eso no nos fijamos en el 6, porque el 6 no es carbono quiral, el carbono quiral es el 5. Entonces, como el oxidrilo se encuentra hacia la derecha, le ponemos D-glucosa. En cambio, si ese oxidrilo en este caso se encuentra a la izquierda, le ponemos L-glucosa. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando solamente de la ubicación de los oxidrilos más alejados, o sea, de los carbonos quirales más alejados del grupo funcional aldehído o cetona. No tiene que ver ni con la luz polarizada ni con isomería óptica. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces se confunde el D con el positivo de dextrógeno y podemos encontrar glucosas que sean de glucosa, o sea que tengan este oxidrilo hacia la derecha, pero que tengan propiedades levógiras. Entonces, en vez de tener acá un signo positivo, va a tener un signo negativo. Puede ser D negativo glucosa o D positivo glucosa. Y con la L-glucosa también pasa igual. O sea, puede tener el oxidrilo hacia la izquierda, pero después ser una glucosa que tiene propiedades dextrorotatorias. Entonces se le pone L positivo glucosa. Es más que nada en ese sentido donde se suelen confundir y mezclar los términos. Pero bueno, tengan en cuenta que isomería óptica tiene que ver con la luz polarizada y la diastereoisomería en donde está ubicado ese oxidrilo más alejado del. ¿Qué son los epímeros? Los epímeros van a ser también isómeros, pero que sean toda la misma estructura, excepto en la ubicación del oxidrilo de alrededor de un solo átomo de carbono. En el caso de la glucosa y la manosa, fíjense que son prácticamente la misma estructura, son idénticas, o sea, las dos tienen 6 carbonos, las dos tienen un grupo aldehído en el primer carbono. Incluso tienen la misma distribución de los oxidrilos y los hidrógenos, excepto en el carbono 2, donde la glucosa tiene el oxidrilo hacia la derecha y la manosa tiene el oxidrilo hacia la izquierda. Por eso se dice que son epímeros en el carbono 2, o sea, son isómeros que tienen una fórmula molecular igual, pero lo único que se diferencian es en la distribución alrededor de un átomo de carbono. Todos los demás son iguales. En el caso de la glucosa y la galactosa, también son epímeros, pero en el carbono 4. O sea, fíjense estructuralmente que son prácticamente iguales. La única diferencia es que en el carbono 4 la glucosa tiene el oxidrilo hacia la derecha y la galactosa hacia la izquierda, pero todos los demás son exactamente iguales. Bueno, ya que terminamos con la temática de la isomería, vamos a iniciar con la ciclación. ¿Cómo se ciclan los monosacáridos? Y vamos a empezar con la glucosa, que es la estrella. Bueno, como lo vemos a la izquierda, hasta ahora yo las glucosas se las presenté siempre como una cadena lineal abierta, donde en el carbono 1 teníamos el grupo aldehído y todos los demás carbonos con sus oxidrilos e hidrógenos. Bueno, la realidad es que no se encuentra así en la naturaleza. Esa es la forma donde nosotros lo estudiamos y es fácil de estudiar, de visualizar. Pero en la biología se halla en su forma cíclica, o sea, nosotros en los alimentos, en el ser humano, en el ser vivo, en nuestra sangre, la encontramos cíclica, que es como está hacia la derecha. Entonces, ¿cómo pasamos de su forma lineal a la forma cíclica? Se va a dar un enlace, que es un enlace intramolecular entre el carbono 1, que es el carbono donde está el grupo aldehído, y el oxidrilo del carbono 5. Nosotros acá podemos visualizar el carbono 1 con el grupo aldehído, el 2, el 3, el 4, el 5. Veamos que el 6 queda fuera de este anillo
acá tenemos el oxidrilo del carbono 5, y se da una redistribución de átomos, donde el oxígeno va a formar un puente de oxígeno en la estructura cíclica, lo vemos acá, puente de oxígeno, y después tenemos el hidrógeno que está en amarillo y el oxidrilo que también encontramos en amarillo. Es una estructura cíclica que es muy parecida al pirano, es una estructura muy similar al pirano, por eso se dice que la glucosa es piranosa, se le dice glucopiranosa, así lo vamos a encontrar en los libros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este enlace hemiacetálico? Que no hay pérdida de ningún tipo de átomo ni molécula, o sea, hay solamente una redistribución de enlaces, se le llama enlace hemiacetálico, por si no lo dije antes. No hay pérdida de molécula de agua, solamente se redistribuyen los átomos. Si nosotros encontramos, vean acá donde está marcado el láser, vemos que se forma un nuevo carbono. Nosotros antes teníamos en el carbono 1 el aldehído, bueno, ahora ya no va a estar más ese grupo aldehído, se le llama aldehído potencial, pero no es el aldehído en sí, y se forma un nuevo carbono asimétrico o carbono quiral, que se le va a denominar carbono anomérico. Ese nuevo carbono quiral va a tener, ¿por qué es, digamos, quiral? Porque por un lado está unido a un hidrógeno, un oxidrilo, un oxígeno y otro carbono. Por eso se considera asimétrico y se le llama anomérico. Cuando el oxidrilo de ese nuevo carbono anomérico se encuentra hacia abajo, se le llama alfa glucosa. En cambio, si se lo encuentra hacia arriba, se lo va a llamar beta glucosa. La mayoría de las glucosas que encontramos en los seres vivos son alfa glucosas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de esta estructura cíclica? Que para ciclarse se va a formar un enlace que es intramolecular, que ese enlace se llama hemiacetálico. No hay pérdida de ningún tipo de estructura, ni de átomo ni de molécula, no hay pérdida de agua, sino que es una redistribución de átomos. Y se forma un nuevo carbono asimétrico en el carbono 1, donde estaba el aldehído, se forma un nuevo carbono asimétrico que se llama carbono anomérico. Si el oxidrilo de ese nuevo carbono anomérico se encuentra hacia abajo, va a ser alfa, y si se encuentra hacia arriba va a ser beta. Y lo último que quiero que nos quede de esta nueva estructura es la capacidad reductora de ese monosacárido. Vieron que yo al principio les dije que los monosacáridos tenían poder reductor. Bueno, eso es algo que vamos a utilizar a nivel de laboratorio, pero tienen que saber que son sustancias reductoras y esa función reductora tiene que ver con este nuevo carbono anomérico y sirven principalmente cuando las estudiamos a nivel de laboratorio, o sea, ver ese poder de reductor que tiene el azúcar hace que podamos visualizar qué tipo de hidratos son, que podamos ver cómo es su funcionalidad, pero bueno, es algo muy a nivel laboratorio. Cuando están como monosacáridos tienen poder reductor, el tema es cuando se empiezan a unir entre sí, porque como vamos a ver en las siguientes diapositivas, cuando se forman los disacáridos, justamente las uniones, los enlaces van a ser entre estos grupos. Entonces, si los oxidrilos empiezan a quedar, a formar parte de uniones, ese poder reductor se va a perder. Por eso tenemos que saber cuáles son aquellos monosacáridos que tienen poder reductor y cuáles son aquellas estructuras que ya no. Bueno, en esta diapositiva nos encontramos con la fructosa. Aquí tenemos la cadena lineal abierta, donde el grupo cetona, el grupo carbonilo, está en el carbono 2. Entonces, para poder ciclar la molécula va a ser entre el grupo carbonilo del carbono 2 y
el oxidrilo del carbono 5. Como lo visualizamos acá a la derecha, la redistribución de átomos va a ser acá a esta altura. Tampoco va a haber pérdida de ningún átomo o molécula. Se va a dar este enlace hemiacetal entre el grupo cetona y el grupo alcohol, sin pérdida de ningún tipo de molécula ni átomo. Y el anillo final, que es este que encontramos acá, va a ser muy similar a el furano, la estructura del furano. Por eso a la fructosa se le llama fructofuranosa. En el caso de la galactosa, acá la encontramos con su estructura lineal abierta. Es una D-galactosa, acuérdense de lo que es la diastereoisomería, justo está en color rojo. Esta estructura, cuando la encontramos en su estructura abierta, a los monosacáridos se le llaman también estructura de Fischer. La verdad que es algo que no le di mucha importancia porque es muy de lo teórico, ¿no? Pero cuando se cicla esta molécula y cambia su estructura, se le llama estructura de Howard, que es un químico. Entonces, en el caso de la galactosa, también se va a ciclar muy parecido a la glucosa. El carbono 1 va a tener el grupo aldehído y el carbono 5 el oxidrilo. Se va a dar esta redistribución de átomos que se le llama enlace hemiacetálico, donde no va a haber pérdida de agua. Esto quiero que se lo queden muy en claro. Y acá, en el carbono 1, se vuelve a formar un nuevo carbono anomérico, que en este caso, como el oxidrilo está hacia abajo, se le llama alfa de galactopiranosa por... Bueno, acá en esta diapositiva observamos a la ribosa, que es una aldopentosa. Tenemos en el carbono 1 el grupo aldehído, los 5 carbonos. La unión va a ser entre el carbono 1 y el carbono 4. Recordemos que son 5 carbonos. Y se va a dar este enlace hemiacetálico entre el 1 y el 4. Esta redistribución de carbonos, se va a formar un nuevo carbono numérico, el puente de oxígeno intramolecular, y en este caso es una D de ribosa. Ahora veremos algunos derivados de los monosacáridos. En el primer caso vamos a observar los productos por reducción de exosas. Acá tenemos a la glucosa y el derivado por reducción va a ser el sorbitol. El sorbitol se obtiene a nivel químico por acción de un catalizador con altas presiones de hidrógeno. Lo que se hace es, a nivel del carbono 1 de la glucosa, se introduce hidrógenos obteniendo este producto. El sorbitol, como consecuencia, al estar involucrado el carbono 1, que era el antiguo aldehído, este producto no se puede ciclar, se mantiene en la naturaleza con su forma abierta y lineal, y se lo utiliza mucho en la industria alimentaria y también en la farmacéutica. Acá nos encontramos con los desoxiazúcares, que por ejemplo en el caso de la 2-desoxirribosa, que es como lo encontramos en los ácidos nucleicos, en el ADN de nuestro cuerpo, tenemos la ribosa, que es en el carbono 2, tenemos el oxidrilo, y la 2-desoxirribosa es porque se pierde ese oxígeno del carbono 2. Acá hay productos de oxidación de aldosas, cuando lo vamos a ver más en los heteropolisacáridos, pero para que entiendan, cuando a la glucosa nosotros la oxidamos en el carbono 6,
se obtienen ácidos urónicos, o sea, le agregamos más oxígeno, se obtienen ácidos urónicos. Igual son compuestos que se pueden ciclar porque no está comprometido ni el carbono 1 ni el carbono 5. Así que los ácidos urónicos son derivados de monosacáridos que pueden ciclarse. Ésteres fosfóricos, bueno, la glucosa se puede esterificar. Esto es una reacción que en el próximo examen, para el próximo parcial, para el segundo cuatrimestre, la van a tener de memoria y la van a visualizar 1.000.000 de veces, que es el primer paso de la glucólisis, que es una vía del metabolismo celular. Bueno, cuando la glucosa ingresa a las células de nuestro organismo, o sea, viene de la sangre, lo primero que ocurre a nivel intracelular es su fosforilación. Eso lo va a hacer una enzima y lo que va a hacer es adicionar un grupo fosfato en el carbono 6. Entonces se le va a llamar, se va a formar un éster fosfórico. ¿Por qué? Porque es una unión éster. Porque teníamos en el carbono 6 un oxidrilo y se va a unir un ácido fosfórico. Entonces la unión entre un ácido y un oxidrilo con pérdida de molécula de agua se llama éster fosfórico, glucosa 6-fosfato, porque la unión está dada en el carbono 6 de la glucosa. Estos son aminoazúcares. Bueno, acá en el caso de encontramos un azúcar que tiene grupo amino, esto también es muy común de ver. Ahora vamos a iniciar con los disacáridos y el primero que les voy a presentar es la maltosa. La maltosa es un disacárido conocido como el azúcar de Malta, pero en realidad no se encuentra libre en la naturaleza, sino que es un disacárido que lo podemos encontrar principalmente en dos formas. Por un lado, a nivel digestivo, que lo vamos a ver en el próximo parcial, pero cuando nosotros ingerimos carbohidratos, como por ejemplo cereales como trigo o arroz, existen enzimas digestivas que se llaman amilasas, que son específicas para el almidón y van digiriendo, o sea, van degradando ese almidón de una molécula muy compleja a moléculas más simples y pequeñas. Entre esos productos se encuentra la maltosa. Y por otro lado, en la producción de cerveza, que comúnmente se hace a partir de cebada, pero también se puede obtener cerveza de otros cereales como el trigo, el proceso de elaboración de cerveza implica un paso que es la germinación del cereal, que es prepararlo para el proceso de malteado, que el malteado principal, o sea, resumidamente, es activar enzimas que se encuentran en el cereal para poder hidrolizar ese almidón, esa cebada y obtener esta maltosa o este azúcar de malta. Pero bueno, son digamos productos de hidrólisis de almidón. No es un azúcar que se encuentre suelto o que se encuentre libre, por así decirlo, en la naturaleza. Ahora, resumiendo eso, químicamente la maltosa son dos moléculas de glucosa, 1 y 2, que están unidas por enlaces alfa porque se encuentran en posición alfa los oxidrilos para abajo y interviene un carbono anomérico, o sea, el primero de una glucosa. Acuérdense que se nombran desde este extremo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el carbono 1, donde interviene el oxidrilo del carbono 1. Acuérdense que cuando se ciclaba se perdía el aldehído y se formaba un oxidrilo, y se une con otro oxidrilo, pero del carbono 4 de la siguiente glucosa. Esta es una unión de tipo éter. Son dos oxidrilos con pérdida de una molécula de agua. Y por otro lado, lo que tienen que saber es que como esta glucosa, sí, el carbono anomérico se encuentra libre, esta maltosa es una estructura que tiene poder reductor. ¿Por qué? Porque este carbono anomérico, este oxidrilo, se encuentra libre y puede reducir.
Si bien en los libros, en el blanco pueden encontrar esta nomenclatura, a nosotros lo que más nos interesa es que sepan que es una unión alfa 1,4, o sea, entre el oxidrilo del carbono 1 de un monosacárido y el oxidrilo del carbono 4 de otro monosacárido, que en este caso los monosacáridos son glucosas. Acá lo pueden encontrar con el nombre de glucopiranosil, glucopiranosa, porque bueno, la estructura se asemeja a un pirano, que es lo que yo les estaba explicando al principio, pero no hace falta que se sepan esa nomenclatura tan extensa, con que sepan que son enlaces glucosídicos, que también se les llama enlace acetálico, que químicamente es un enlace éter con... Ahora les presento la estructura de la sacarosa, que es un disacárido, que es el azúcar de caña, el común que conocemos, y está formado por dos monosacáridos, por la glucosa, que la vemos aquí con forma de pirano, y esta es la fructosa, que es la que se asemeja a un furano. Bueno, ¿qué es lo que tiene de característico esta unión, ¿no? Que se la considera una unión doblemente glucosídica? ¿Por qué? Porque van a estar interviniendo los oxidrilos de los dos carbonos anoméricos, que eran, en el caso de la glucosa, el carbono 1. Recordemos que cuando se ciclaba la glucosa, en el carbono 1 había un aldehído. Entonces, este nuevo carbono numérico que se forma, en realidad, era el grupo aldehído, que se le llama también aldehído potencial. Entonces, está este oxidrilo formando parte de la unión, y en el caso de la fructosa está el nuevo carbono numérico, que antes había una acetona. Entonces, cuando se cicla, se pierde la acetona, se forma este nuevo carbono numérico, pero bueno, por eso se considera que es doblemente glucosídica, porque justamente se unen los oxidrilos de los dos carbonos anoméricos. La unión también es glucosídica o acetálica y es tipo éter, o sea, los dos oxidrilos se unen, hay pérdida de molécula de agua, y lo característico es que la fructosa se encuentra en posición beta y la glucosa en posición alfa. Entonces se le puede decir alfa 1,2 y beta 2,1. Es como este doble enlace. Y lo que tienen que digamos, entender y saber es que tienen como una característica de doble enlace, alfa 1,2 y beta 2,1, y se da entre la glucosa y la fructosa. Y también otro dato importante es que como los dos carbonos anoméricos están formando parte de la unión, la sacarosa no tiene poder reductor. Y por último vamos a estudiar la lactosa, que es el disacárido de la leche. La lactosa, bueno, la leche y también los derivados, ¿no? El yogur, los quesos, que si bien tienen menos concentración porque hay fermentación de bacterias y las bacterias justamente van a fermentar y descomponer la lactosa, los productos de la leche también tienen lactosa. Así que, bueno, ¿en qué consiste? La lactosa es un disacárido formado por galactosa y glucosa. La galactosa se encuentra en la posición beta, como la observamos acá, el carbono 1, el anomérico. Acá hay un oxidrilo que está en posición beta, entonces va a intervenir el carbono 1, el oxidrilo del carbono 1, y en la glucosa, en cambio, va a ser el carbono 4, el oxidrilo del carbono 4. Entonces la unión va a ser beta 1,4 entre una galactosa y una glucosa. Como la glucosa tiene su carbono numérico libre, ese oxidrilo tiene capacidad reductora. Entonces se dice que la lactosa sí tiene. Ahora vamos a pasar a los polisacáridos, que en realidad los polisacáridos son numerosas unidades de monosacáridos unidas entre sí por enlaces glucosídicos. Por un lado,
de acuerdo al tipo de polisacárido podemos tener homopolisacáridos, que esto significa que cuando nosotros hidrolizamos la molécula obtenemos siempre el mismo tipo de monómero, o sea, siempre el mismo tipo de monosacárido. Acá lo vemos en gráfico, ¿no? Pueden ser lineales, pueden ser ramificados, acá está el punto de ramificación, pero cuando nosotros lo hidrolizamos siempre vamos a obtener el mismo tipo de monosacárido, amarillo. En cambio, los heteropolisacáridos son hetero de diferente. Ven que tenemos uno rojo, uno amarillo, uno azul. Entonces, cuando nosotros hidrolizamos esta molécula, este polímero, vamos a encontrar diferentes tipos de monosacáridos. También pueden ser lineales. Homopolisacáridos. Bueno, entre ellos tenemos el almidón, la dextrina límite, vamos a ir viendo qué son, la maltodextrina, que en realidad dependiendo de la bibliografía puede considerarse poli o oligosacárido, pero bueno, no importa, las puse en este grupo porque todas ellas son los monómeros que la conforman, son la glucosa, excepto la inulina, que es fructosa. Pero bueno, almidón, dextrina límite, maltodextrina, glucógeno, celulosa y bueno, y la inulina, que estos dos forman parte de lo que se conoce como fibra dietética. Y todos estos van a tener glucosa, o sea, si yo los hidrolizo, todos me van a dar como monosacárido la glucosa, excepto la inulina, que me va a dar como monosacárido la fructosa. Almidón. Bueno, el almidón es un carbohidrato de reserva vegetal. ¿Dónde está? Están en los cereales, principalmente, bueno, trigo, avena, cebada, centeno, arroz, en las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, tubérculos como la papa. Son polímeros de glucosa que están formados por enlaces. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de enlaces, no me voy a adelantar. El almidón está formado por dos estructuras, dos componentes. Por un lado, la amilosa, que son estas cadenas lineales que vemos aquí, y la amilopeptina, que son las partes, o sea, tienen una estructura lineal, pero también tiene un punto de ramificación. Cuando hablamos de estructura lineal, siempre son enlaces alfa 1,4 glucosídicos, que son los mismos que les había explicado con los disacáridos, o sea, son acá el alfa, porque está en posición alfa 1, o sea, el hidroxilo del carbono 1 de una glucosa, y el hidroxilo del carbono 4 de otra glucosa con pérdida de una molécula de agua. Este es el enlace glucosídico o acetálico, que a nivel químico es un enlace de tipo éter. Y acá en los puntos de ramificación, como se ve, son los enlaces alfa 1,6, o sea, es 1 porque interviene el hidroxilo de un hidrato de un monosacárido, y el carbono 6, acá también en el carbono 6 hay un oxídero de otro. Este es el punto de ramificación. Bueno, entonces, la característica del almidón es que la amilopectina, la mayor parte de esa amilopectina, esto creo que lo lean igual mejor en el que lo complemente con el libro blanco, que está muy bien explicada toda esta parte, pero la amilosa es el menor porcentaje, un 20% de la estructura, y la amilopectina es el mayor porcentaje de la molécula, ¿okay? Del almidón. La amilopectina tiene la propiedad de gelatinizar, o sea, el almidón tiene estos grupos oxidrilos que hacen que la estructura pueda interactuar con el agua, pero no cuando está en crudo, sino cuando nosotros disolvemos el almidón en agua, van a ver que nos va a quedar como un producto crudo, la harina, cuando uno la introduce en agua pero no le aporta calor, queda como un engrudo. Bueno, eso cuando se
se aporta, la ponemos en una fuente de calor y la empezamos a revolver, se da el proceso de gelatinización. Y eso lo da esta amilopectina y el calor hace que se puedan dar estas interacciones con agua. Esto igual lo van a ver más adelante en la carrera, que es en bromatología y en técnica dietética, se da todo esto, lo que es la gelatinización y la gelificación del almidón, pero sepan que lo da la amilopectina porque es una estructura ramificada y que está en mayor concentración en el almidón. ¿Qué es la dextrina límite? Son productos de hidrólisis de almidón por acción de ácidos o enzimas. Esto es lo que me voy a detener porque a nivel digestivo nosotros nos vamos a encontrar con enzimas, que es la amilasa pancreática, que lo van a ver en el siguiente examen igual, pero bueno, me adelanto. Cuando nosotros consumimos en alimentación almidón, por ejemplo, comemos un pan, van a ver, si bien sea una hidrólisis, una digestión mecánica, porque nosotros masticamos, bueno, también van a haber enzimas. Las enzimas son las que van a realizar hidrólisis y van a romper van a romper estos enlaces de tipo éter, estos enlaces glucosídicos, pero tienen que ser enzimas específicas. No es que cualquier enzima puede realizar hidrólisis. Tiene que darse una conexión muy específica entre enzima y sustrato. Entonces, las amilasas van a hidrolizar específicamente hidratos de carbono y no cualquiera. En el caso de la enzima pancreática, de la amilasa pancreática, es la unión alfa 1,4, que son estas. Entonces, cuando la amilasa pancreática se encuentra con una unión alfa 1,6, no la va a poder digerir, no la va a poder hidrolizar. Entonces pasa de largo todo esto. Esto es la dextrina límite. Son, oligosacáridos serían, en realidad, imagínense en el almidón un poco más chico, ese polisacárido un poco más pequeño, porque hubo acción enzimática, o sea, se fue, la molécula compleja, siendo un poquito más pequeña, más simple, pero sigue teniendo varias glucosas unidas. Esto lo vamos a ver con más profundidad en la clase de metabolismo de hidratos de carbono, cuando veamos la digestión. La maltodextrina es un hidrato de carbono que en algunas bibliografías la podemos considerar un polisacárido, en otros lugares oligosacáridos. No me quiero adentrar tanto en eso, sino que sepan que son también oligosacáridos, si quieren, de alfa de glucosa, que tienen enlaces alfa 1,4 glucosídicos y que son utilizados comúnmente en la industria. Se obtiene a partir del almidón, o sea, de la hidrólisis de almidón. Y se encuentran principalmente nutroterápicos, que los nutroterápicos son suplementos nutricionales. Imagínense, algunos vienen en botellita, que no voy a decir marcas, pero seguramente los deben haber observado si algún familiar consumió en algún momento, o muchas veces se los recomiendan a adultos mayores como un suplemento, porque si bien tienen hidratos de carbono, también tienen proteínas, grasas y tienen muchas vitaminas y minerales. Entonces a los ancianos que suelen tener bajo apetito se los suele suplementar. También en productos que son para alimentación por sonda, que es un tipo de alimentación artificial compleja, que lo va a dar también mucho más avanzada la carrera en dietoterapia, pero como componentes tienen maltodextrina. Y también en suplementos deportivos, que seguramente de acá que se reciban van a encontrarse con gente que cuando se enteren que estudian nutrición les van a preguntar: ay, ¿puedo tomar maltodextrina antes de ir a entrenar, después de ir a entrenar? ¿Cuándo la tomo? ¿Cuánto tomo? Bueno, sepan que la maltodextrina es un hidrato de carbono que también se utiliza mucho en la industria y que la gente consume. Glucógeno. Bueno, el glucógeno es el polisacárido de reserva en células animales. Es muy parecido estructuralmente a la amilopectina, ya que es ramificado. Es un polímero de alfa de glucosa ramificado. Acá están las ramificaciones.
Y lo que tiene a diferencia de digamos, si bien son glucosas y las glucosas tienen, son moléculas polares porque tienen oxidrilos, el tipo de distribución, como es tan ramificado el glucógeno, tan ramificado, tiene una estructura que se forma como una red, eso hace que sea impermeable el ingreso de agua. O sea, por eso lo hace una estructura insoluble, se la considera insoluble, no retiene líquido. Y uno no entiende por qué no retiene líquido si puede interactuar químicamente con el agua porque es muy polar, o sea, eso es pura glucosa unida. Entonces, ¿cómo no puede interactuar con el agua? Bueno, tiene que ver con su estructura de tanta ramificación que hace que se forma una red que es una red impermeable. Imagínense, es una red impermeable que no deja pasar a agua porque está muy compacta esa red. Se encuentra en nuestro hígado, en el músculo y también en los animales, es nuestra reserva de glucosa muscular y hepática. Y el dato de color es que si bien yo les acabo de decir que se encuentra en nuestra reserva de hígado y músculo, como lo tenemos nosotros, también lo tienen los músculos de los animales. Si ustedes se fijan en nutrición normal, si la cursan y ven la composición química del músculo, o sea, perdón, de la carne, cómo no tiene, o sea, cuando vemos la composición, vemos que hidratos de carbono dice 0, o sea, proteínas 20 gramos cada 100 gramos y grasas 5 aproximadamente gramos cada 100 gramos de carne. Pero, ¿cómo? ¿Y los hidratos de carbono dónde quedaron? Bueno, esto lo van a ver, lo puse como dato de color porque ya que lo vemos me gusta mencionarlo, pero digamos, un dato que lo van a ver en bromatología y en técnica dietética. Las carnes, cuando el animal muere, se da un proceso que se llama rigor mortis, que es el estrés del animal hace que se generen muchas hormonas, que son hormonas del estrés, que hacen que se consuma todo ese glucógeno y se obtenga lactato. Entonces es un proceso que se llama también rigidez cadavérica. Bueno, en resumen, por eso nuestra carne no tiene hidratos de carbono, pero nosotros siempre que hablamos del glucógeno lo vamos a mencionar como que está en el músculo y en el hígado de los animales. Es un tejido de reserva animal, pero del animal vivo, no del animal muerto. Así que bueno, eso para que lo tengan como dato. Celulosa. La celulosa es un componente de la fibra dietética. Son polímeros de glucosa, pero con uniones beta 1,4 glucosídicas. Este tipo de uniones hacen que nosotros no la podamos digerir. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos enzimas. Vieron que yo les dije que las enzimas son específicas de cada sustrato. Entonces, nosotros no tenemos enzimas que puedan digerir ese tipo de unión beta 1,4, o sea, no pueden hacer hidrólisis en ese tipo de uniones. Entonces, si bien nosotros podemos consumir un alimento que tenga celulosa, como por ejemplo, no sé, en los vegetales, en las cáscaras de los vegetales, en las cáscaras de las frutas, suele haber celulosa, o también en las legumbres. Bueno, si bien nosotros podemos hacer una digestión mecánica porque masticamos, porque nuestro estómago tritura, mezcla, es una digestión mecánica, pero no enzimática. Para que esa celulosa se hidroliza en esos enlaces beta 1,4, eso no lo puede hacer ni nuestros dientes, ni tampoco lo puede hacer nuestro estómago. Solamente lo puede hacer una enzima, es específico de enzimas. Por eso decimos que la celulosa ingresa, pasa todo nuestro tubo digestivo químicamente intacta, solo con una digestión mecánica, pero no enzimática, y llega a nuestro colon. En el colon nosotros tenemos lo que se conoce estos últimos años como microbiota intestinal, que es una a nivel sencillo de
explicar, es como una superfamilia de bacterias donde tiene que haber un equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas o patógenas, también se las llaman. Lo que hace la fibra es, como no puede ser digerida por nuestro tubo digestivo, por nuestras, no tenemos enzimas, llegan intactas al colon y esta microbiota intestinal, estas bacterias, la van a fermentar. Entonces, lo que sucede con la fibra es un proceso de fermentación. Justamente la celulosa es la que menos de todas las fibras es fermentada. La pueden fermentar un poco, pero por lo general no es muy fermentada, entonces pasa un poco intacta, pero igual va a tener muchos beneficios a nivel de nuestro intestino. Tanto intestinales, los beneficios de consumir fibra pueden ser tanto intestinales como también extraintestinales, porque también se vio que tienen beneficios a nivel del sistema nervioso, a nivel de la inmunidad, pero bueno, se puede dar una clase muy extensa de fibra, los invito a leer porque hay muchos tipos de fibra. La celulosa es un polisacárido, por eso lo mencionamos, y me parece muy interesante como también dar lo positivo, ¿no? A nivel, digamos, la funcionalidad que tiene en nuestro organismo. La inulina, que también es otro tipo de fibra dietética, la diferencia es que es un polímero pero es de fructosa, no de glucosa, es de fructosa. Y las uniones son uniones beta 2,1. También nuestro tubo digestivo carece de enzimas que la puedan digerir, por eso se considera fibra dietética, y a nivel industrial se extrae de la raíz de achicoria, que si bien hay algunos vegetales que tienen inulina, la mayor concentración se obtiene a nivel industrial de esta raíz de achicoria, y se utiliza como ingrediente para alimentos funcionales, que bueno, la definición exacta se la pueden dar en nutrición normal, pero se supone, yo resumidamente les digo que son alimentos que se supone que tienen una finalidad beneficiosa para el huésped, ¿no? para quien la ingiera. Y también a partir de la insulina se obtienen los FOS, que en realidad son fructooligosacáridos, porque es un derivado de la inulina, y estos FOS también se utilizan en suplementos nutricionales, en nutroterápicos, bueno, en todos productos que son de la industria, pero se utilizan también con fines médicos y nutricionales, ¿no? Se les suelen dar a las pacientes que o han sido operados para recuperar, bueno, o personas que no pueden comer, con alimentación por sonda, bueno, todo eso lo van a ver más adelante, pero se utiliza mucho en la industria para hacer productos que se llaman prebióticos, porque bueno, justamente este tipo de fibra es una fibra que no tiene una digestión enzimática, llega al colon intacta, y el colonocito, que es la célula del colon, con esas bacterias las van a fermentar, y ese producto de fermentación genera muchos beneficios para el huésped, ¿no? para quien la consuma, a nivel del intestino y también a nivel extraintestinal, o sea, un montón de otro tipo de funciones o beneficios que son más allá del intestino. Heteropolisacáridos. Bueno, antes hablamos de los homo, ahora vamos a hablar de los hetero. Cuando hablamos de los heteropolisacáridos, hablamos de polisacáridos que al ser hidrolizados obtenemos más de un monosacárido. La fibra dietética, salvo los anteriores que yo les comenté, la celulosa y la inulina, las demás fibras, por ejemplo la hemicelulosa, son fibras que están formadas por diferentes tipos de monosacáridos. En el caso de la hemicelulosa son glucosa, lactosa, manosa, silosa, pero sí son enlaces beta que nuestro cuerpo no puede digerir. Pero no es que quiero que se los estudien estos, pero sepan que muchos componentes de la fibra son también heteropolisacáridos.
Lo que sí quiero que se sepan son estos, que sí los toman en los exámenes, les damos importancia, que son los GAGs, que son los glicosa aminoglicanos. Los GAGs son polímeros lineales, no son ramificados, son lineales, de disacáridos que se repiten. Y a su vez estos GAGs, que son hidratos de carbono, son heteropolisacáridos, se unen a proteínas. Por eso acá esto es como un trabalenguas, ¿no? Lo que quiero que sepan es que son polisacáridos, pero en vez de ser siempre el mismo, por ejemplo, en el caso vieron del almidón, era siempre glucosa el almidón. Bueno, esto es parecido, pero en vez de que siempre sea glucosa, son disacáridos, o sea, son dos diferentes. Y siempre se repiten. O sea, tenemos dos disacáridos que siempre vemos repetido el mismo. Y se van a terminar uniendo a una proteína. ¿Por qué puse este esquema? Porque se encuentran principalmente en tejido conectivo, en los ligamentos, en los cartílagos, en todo lo que es tejido conectivo se encuentran estos GAGs. Incluso en la sangre también. Bueno, entonces les dije que son polímeros lineales de disacáridos que se van uniendo. Son varios disacáridos que se unen hasta que forman polímeros largos. Los que tienen que saberse son estos, que es el ácido hialurónico, que es muy conocido porque se utiliza mucho en la farmacéutica, en la cosmética. Está formado por un ácido urónico, que acuérdense que los ácidos urónicos eran derivados de monosacáridos, pero que se oxidaban a nivel del carbono 6. Entonces, el ácido glucurónico y la hexosa es una hexosamina, que es la glucosamina. O sea, son dos monosacáridos unidos, pero no son monosacáridos convencionales, sino que son derivados de monosacáridos. Uno es la glucosa con amina, glucosamida, y el otro es la glucosa, pero que se oxidó en el carbono 6, es el ácido glucurónico. Por eso esto se los había explicado, los derivados se los había explicado al principio para poder entender después esto. No importa el tipo de unión, lo que tienen que saber es los monosacáridos que lo conforman. Después el condroitin sulfato es el ácido glucurónico más el N-acetilgalactosamina, o sea, en vez de glucosa es galactosa. Acá va glucurónico, escribí mal. La particularidad es que estos están sulfatados y eso hace que tengan carga aniónica. El hermatansulfato también tiene ácido hialurónico y galactosamina. El creatansulfato, la particularidad es que son disacáridos, pero de hexosaminas, tienen galactosa y glucosa. Heparina, que es un componente de la sangre, es un anticoagulante, por eso también este es importante. Tienen ácido urónico y glucosamina. Y el heparansulfato tiene ácido urónico, puede tener el glucurónico o el hialurónico y la glucosamina. ¿Okay? Lo que tienen que saber es esto, cómo están compuestos, nada más. Dijimos que los heteropolisacáridos se unían a proteínas. Tenemos dos tipos, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Los proteoglicanos son los GAGs que les expliqué antes, que en realidad estos son los heteropolisacáridos, pero que tienen una unión a proteína. Por lo general hay mayor contenido de glúcidos que de proteína. La proteína suele ser poquita. Y son hetero, o sea, acuérdense que hablamos de disacáridos que se repetían y que eran diferentes los disacáridos. No es que son disacáridos de glucosa, no. Suelen ser glucosa y derivados, ¿no? De glucosa y galactosa, bueno, depende del tipo de GAG. Y las glucoproteínas en realidad es mayor parte proteica que glúcida. Por eso es igual son componentes diferentes, no importa. Es lo que yo les resumo y no quiero que se vuelvan locos con este tema. Más que nada que sepan los GAGs cuáles son y que unidos a proteínas se forman los proteoglicanos.
Bueno, muchas gracias por su atención y les dejo un meme que si quieren investiguen un poco, pero seguramente lo van a entender mejor cuando en el segundo parcial veamos la dieta cetogénica. Saludos y vamos, cualquier duda la van consultando en el foro.